Bueno, pues para entender un poco de la música latina vamos a remontarnos un poco a su historia. Esto en específico entre el siglo XVII y el siglo XIX. Recordemos que a través de el tiempo, pues la gente ha migrado por el mundo, llevando sus culturas, sus historias, su música. Por ende, esto ha traído nuevas formas musicales. A través del tiempo, pues la esclavitud ha sido parte importante de alguna manera, como decirlo. Pues sin ellos no se hubiera hecho un choque cultural. Bueno, entremos en contexto. Pues los esclavos eran traídos por colonizadores, en específico del Imperio Español y del Imperio Portugués, que eran los más poderosos en esos tiempos. Pues lo que sucedía es que en África Central estas personas eran vendidas a los colonizadores. Entre ellos había culturas como los abacuá, perdón, etnias. Había etnias conocidas como los abacuá, los bantúes y en especial los yorubas que llevaban consigo pues creencias religiosas, llevaban muchos bailes, muchos tipos de bailes, tambores sacros, los tambores sagrados. Como tal, después de sus jornadas laborales ellos tenían un cierto tiempo para divertirse o hacer lo que ellos les placiera, ¿no? Estas personas tenían reuniones donde, pues, si bien se celebraba, aunque de forma secreta, pues con danzas, con ritmos en específico como la rumba y la conga, que son directamente de África. En ese momento es donde empieza la sincretización y en específico empezaron a reconocer sus dioses eh, con santos católicos. Esto sucede totalmente en Cuba, puesto que en otros países la sincretización se llevó a cabo pues en menor escala, pero pues siempre con el choque cultural, ¿no? Generó pues siempre nuevas formas de la música, como les comentaba. Así nació el jazz en Nueva Orleans, el reggae en Jamaica, el calipso en Trinidad y Tobago, la samba en Brasil. En Brasil hay muchas cosas, la bossa nova, el partido alto, también el merengue. El merengue tiene su choque cultural en República Dominicana, cada uno obviamente con su propia evolución y contexto. Como tal, puedo poner de ejemplo el merengue, que nació de una especie que se llamaba perico ripeao y después fue avanzando hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como el merengue o incluso la bachata. Pero bueno, esto era antes del siglo XIX, ¿no? A partir del siglo XX, pues los esclavos fueron ya asimilando los romances españoles, las contradanzas francesas, que eran ritmos con los cuales pues estaban creciendo de alguna manera. Bueno, pues a partir de eso el son también comienza a dar sus primeros pasos, podría llamarle así. Pues empieza con la influencia de música africana y música española. Como tal, ya es una evolución más tardía de lo que estábamos hablando. Pues la difusión del son empieza por América Latina y después en el Caribe. Esto, pues, mmm, dando mucho que conocer al mundo en realidad. Finalmente fue Europa, posteriormente. Ya cuando van pasando los años, por ejemplo, esto fue, imaginemos que desde los 1900 hasta los 1930, 35, puesto que en los 40 se inicia una onda de fusión muy cabrona, porque pues entra esta onda del jazz, toda la difusión que se dio, pues llegó a este punto, ¿no? En los años 40 donde pues personas como Machito es un cantante de una banda que se llama Los Afro Cubans, y Mario Bauza, que es un saxofonista. Estas dos personas fueron como los principales que se dedicaron a hacer la música como latina más yacera. Después llega otra persona que era Dixie Gillespie. Este vato tocaba la trompeta, y un percusionista que se llama Chano Pozo. Bueno, pues a finales de los 40, en realidad, esto iba alternando con la escena bebop en el jazz.
Entonces, pues imagínense, era una locura escuchar a estas personas, ¿no? Esta onda del bebop mezclado con la música latina ya era brutal, ya traía demasiadas cosas. Bueno, a partir de ese momento la época de los conjuntos empezó, las big bands, podría decirse. Me refiero a big bands charangueras, puesto que estas se identificaban por ocupar violín o flauta y pues no era como la alineación original porque cabe mencionar, pues sí, obviamente eran antes sextetos, septetos y pues no había tanto énfasis como en, en aspectos respecto a trompetas, estas cosas, ¿no? Esto ya se fue adaptando con el tiempo. Bueno, por estas fechas igual años 40, años 50, nace el cha-cha-cha. Eh, este es otro subgénero del son. El mambo también nace, que bueno, fue desarrollado más que nada por Pérez Prado. Este es igual un percusionista muy afamado. Y pues sí, él hizo el desarrollo respecto a esto. Obviamente pues fue escuelota, ¿no? Para las personas que seguían. Ya llegando a los años 60 se atraviesa algo políticamente difícil. Me refiero a la Revolución Cubana. Esto, pues, es donde Batista se supone que está como dictador en la isla y pues Fidel Castro empieza a hacer creces para tomar el poder. Esto, pues, al ser de un régimen distinto, produce que se cierran fronteras públicamente, eh, pues sí dan un stop a la fusión cultural que se estaba llevando a cabo, una fusión en masa en realidad, puesto que ya era para todo el mundo. Ya avanzando en el tiempo y bueno, ya hacia los años 70 con menos aires políticos, pero pues con muchas ganas de protestar, ¿no? Esto pues genera una renovación musical con un concepto llamado la nueva trova. Esta nueva trova, pues como les decía, es de protesta, ¿no? O sea, como tal, sus letras, sus líricas son más hacia el gobierno y la desigualdad que se vivía en ese lugar. Este movimiento lo encabezó Juan Formel. Este es un pianista muy famoso de la banda de los Bam Bam. Como tal, encabezó el movimiento musical, no el movimiento de protestas, si me explico. Pero bueno, así como que fue avanzando, ¿no? Después, hacia los años 80, nace como el último boom de lo que es la música latina. Como tal, le llaman timba. Esto pues se cocinó de una manera muy locochona porque pues imaginemos que durante años anteriores existía la banda Iraquere y los Bambán, que les hablaba de Juan Formel. Bueno, en estas dos agrupaciones estuvo un vato llamado José Luis Cortés. A este tipo le decían el Tosco. Es como tal flautista y intérprete de alientos como tal. Pues el vato estuvo en estas dos bandas. Supongo que estar en estos dos grupos le dio una escuela gigantesca para después proyectar un sonido pues, bajo su autoría, ¿no? Ese tipo pues está en estos dos grupos, salió y genera un nuevo ensamble que se llama NG La Banda. Pues esto ya es así como la fusión de las músicas, ¿no? O sea, me refiero a esta cuestión jazzística y esta cuestión un poco comercial que le dio pues la nueva trova igual. Para estos tiempos pues la gente ya se había vuelto un poco loca, ¿no? Me refiero a los compositores, ya traían unas ideas muy rudas en el aspecto rítmico, en el aspecto armónico incluso, en el aspecto vocal. Pero bueno, fue como el parteaguas, me refiero a esto como el inicio pues de otra escena.
como tal, pues empieza a generar espacio para bandas ya contemporáneas. Tales como la 33, la Orquesta 33. Otra muy chida que igual me gusta es Sabana de Primera, Timbalive, Tromboranga, Sonora Carruseles. Que estas bandas pues no tienen más de 30 años que se generaron, que están pegándole. Pero bueno, ¿cómo decirlo? Sin hablar de propiamente la esclavitud y pues estas personas que sufrieron demasiado pues y para adaptarse a una nueva cultura, pues nos dejaron igual unas influencias muy cañonas.